Hola amigos, bienvenidos a Canal Animal Magazine. Vamos a hablar un poco sobre la historia antigua del fútbol. Un poco sobre cómo era el fútbol, por ejemplo, en la Edad Media. El fútbol medieval, también llamado fútbol de carnaval, era un juego tradicionalmente británico aparecido en la Edad Media. La Edad Media o medievo es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre los siglos V y XV. Convencionalmente su inicio se sitúa en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin en 1492 con el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Como íbamos diciendo, el fútbol medieval era un juego tradicional británico aparecido en la Edad Media, que en el siglo XIX dio origen a una serie de deportes modernos que comparten en menor o mayor medida el término fútbol, descendiente directo del soul. El soul era un juego de pelota que se practicaba a través de los prados, los bosques, landas y hasta las villas o estanques en las regiones francesas de Normandía y Picardía. Era reconocido por muchos como antecesor del balompié o del rugby. Fue muy popular en la Europa del siglo XIV o XV. El fin era devolver el balón en un lugar indicado, el fogón de una casa, por ejemplo. En ciertos casos hasta había que mojar el soul en una fuente antes de alojarlo en la ceniza. El juego era pues solo una galopada inmensa entrecortada de peleas, en francés mêlées, más o menos encarnizadas. El instrumento de juego podía ser una pelota de cuero, una vejiga de cerdo llena de heno, una pelota de tela o una bola de madera. Los estadios no eran necesarios porque eran deportes de plena naturaleza. Las parroquias no estaban en condiciones de construir un local o dedicarles un terreno de juego. Las reglas eran muy fluctuantes y las autoridades estaban contra la práctica de estos deportes. No obstante, se pueden señalar puntos comunes, como que la salida se efectuaba de un lugar fijo, el cementerio, una plaza, una ventana al castillo, un prado. Las fechas de celebración solían ser a inicios del año, antes de la siembra, porque los soulers no respetaban gran cosa. Uno de los documentos más antiguos que conciernen a la soul es una ordenanza del rey Carlos V de Francia, del 3 de abril de 1365, en la que precisa que no puede figurar entre los juegos que sirven el ejercicio del cuerpo. En 1440, otra interdicción hecha por el obispo de Tréguier precisa que este juego ya se practicaba desde hace muchísimo tiempo y amenaza a los jugadores con la excomunión y 100 sueldos de multa, lo que prueba que la soule fue muy apreciada en aquella época. Había que inspirar el miedo para terminar con el juego, pero esto no interrumpió el encarnizamiento de los soulers. Los juegos tradicionales bajo el antiguo régimen atraían a mucha gente. En Auray, una soule enfrentó a 16 parroquias. De la misma forma que en el soul cada bando tiene su lugar de marca, en este caso las porterías a veces eran ruedas de molino incrustadas en el centro de unos muros de piedra. Normalmente estas ruedas estaban situadas a la orilla del río, separadas por una distancia de 3 millas. La milla es una antigua unidad de longitud que se ha utilizado en numerosos países a partir de la milla romana, que equivalía a unos 2000 pasos. Los tantos se conseguían golpeando con la pelota la piedra de molino. El balón era pesado y voluminoso, lo cual dificultaba su manejo. Por eso la lucha se reducía a agarrarlo fuertemente y con el apoyo de los compañeros
conducirlo. Y esto era lo curioso del juego en esta comarca, conducirlo a su propia rueda de molino. Y la gente se disfrazaba para la ocasión. El fútbol de carnaval era un deporte popular practicado entre facciones o grupos rivales de villas y ciudades, así como entre pueblos y parroquias, como también habíamos comentado antes. Tomaban parte gran cantidad de jugadores y podía haber una distancia de hasta 1 kilómetro entre las porterías. Se trataba de juegos normalmente violentos y peligrosos y estaban asociados con el carnaval, de ahí su denominación. Algunos de estos juegos sobrevivieron en Inglaterra hasta bien entrado el siglo XX. Una sucesión de edictos reales de reyes ingleses llevaron a la supresión del fútbol, que estuvo prohibido durante 8 décadas. De hecho, estos juegos florecieron durante los periodos Tudor y Estuardo. La Casa Tudor o dinastía Tudor gobernó el reino de Inglaterra desde 1485 hasta 1603. Y la Casa de Estuardo fue la dinastía reinante en Escocia desde 1371 hasta 1603. Y desde entonces en el conjunto formado por esta con Inglaterra e Irlanda hasta 1714. Estos deportes tienen antiguos antecedentes en juegos poco estructurados y comenzaron a tomar forma moderna en España durante el siglo XIX, a partir de la separación del rugby y el fútbol. La terminología de fútbol de carnaval para referirse al fútbol tradicional o fútbol medieval inglés provino de la denominación Shrovetide Football, como parte de Shrovetide inglés, el equivalente a carnaval cristiano. En Inglaterra se realizaba un día de fútbol, Football Day, cada año en lo que allí se llama Shrove Tuesday, en español Día del Panqueque. El panqueque, hot cake, pancake, panqueca, arepuela o tortita es una torta plana, redonda y salada o dulce cuya masa contiene leche y está levadurizada. En ocasiones también puede incluir especias, esencias o extractos. Pues en español el día del panqueque, que se celebra el día anterior al inicio de la Cuaresma. Como el día del panqueque definía la denominación en lo que allí se llama Shrove Tuesday, en español Día del Panqueque, que se celebra el día anterior al inicio de la Cuaresma. Como el día del panqueque definía la denominación Shrove Football en base al día de su celebración, y este era coincidente exactamente con el martes de carnaval, el término inglés fue traducido al español con el término fútbol de carnaval, al celebrarse en estas fechas. Desde hace siglos, culturas de todos los continentes practicaron juegos que incluían una pelota y cuyos objetivos eran o bien pasarla por una abertura o por una estructura mayor utilizando las manos, los pies u otras partes de la anatomía humana. La influencia mutua de estos juegos es compleja y difícil de determinar. La FIFA ha considerado como antecesores milenarios del fútbol de carnaval al Pok Tapok maya, 500 años antes de Cristo, el Kuju chino, 300-200 antes de Cristo, el Kemari japonés, 200-300 antes de Cristo, y el Episkiros griego y el Harpastum romano. Sin embargo, su antecesor más directo fue el Soul, siglo V a.C. hasta siglo IX después de Cristo, un ancestral juego celta practicado en Francia y las Islas Británicas. En el siglo XIX en Gran Bretaña comenzó un proceso regulador del fútbol de carnaval, estableciendo reglas escritas que pudieran ser compartidas ampliamente. Por entonces el fútbol era practicado entre los estudiantes de las escuelas secundarias privadas con reglas muy imprecisas que variaban considerablemente de escuela a escuela.
Mientras que el fútbol se jugaba por toda Gran Bretaña en forma desorganizada, algunas escuelas privadas comenzaron a crear sus propios códigos. La mayoría de los códigos utilizados en ese momento indicaban que se debía jugar en 2 equipos con una cantidad de jugadores ilimitados, llegando incluso a formar parte de los equipos pueblos enteros. Los encuentros se disputaban en días festivos y el campo de juego eran 2 o más villas. Este deporte se englobó dentro del fútbol multitudinario o fútbol popular, mob football, al ser un juego masivo y tumultuoso destinado a festejar las fiestas del carnaval. Este se caracterizaba por ser extremadamente violento, ya que las reglas sobre lo no permitido eran escasas. Tal era la violencia que algunos códigos de la época, como el de Screwtape Football, indicaba que en un encuentro no se podía asesinar a nadie voluntaria o involuntariamente. El objetivo del juego variaba de código en código, pero por lo general se trataba de llevar una pelota al centro del pueblo vecino, o si se jugaba dentro de un mismo pueblo, llevarla a alguna plaza o mercado, motivo por el cual muchas personas sellaban sus puertas y ventanas para evitar destrozos. Se estima que el fútbol de carnaval llegó a Inglaterra en el siglo III, como festejo de la caída del Imperio Romano. También existen otras teorías sobre los motivos de la creación del fútbol de carnaval. Se mencionan desde que se jugaba con la cabeza de un líder danés que gobernaba en esa época, hasta que el fútbol multitudinario era jugado como un ritual no cristiano o incluso entre hombres casados y solteros. La violencia de estos juegos llevó a que el rey Eduardo II emitiera una orden de suspensión para este juego el 13 de abril de 1314. Desde entonces otros reyes mantuvieron ciertas prohibiciones contra este juego. En 1889 un partido opuso a jóvenes de Merioneth, de Plua y de Lopuon. Hubo más de 500 participantes. En ciertas ocasiones son los hombres casados quienes se enfrentan con los solteros. Para animarlos, todos los habitantes se desplazaban. En un dibujo clásico de Olivier Perrin puede verse que toda la población está allí. Una gran muchedumbre rodea a un notable que hace el saque de un partido. Las mujeres son muy numerosas, aunque no se sabe si vienen para animar a los jugadores o para asistir a los cojos. Antes de las prohibiciones bajo el antiguo régimen, el clero y la nobleza se implicaban también en estos deportes. Los miembros del clero podían participar o por lo menos lanzar la soul al principio. Sin embargo, a pesar de la importancia del juego, personas nobles y miembros del clero abandonarán toda práctica en el curso del siglo XVIII. El fútbol de carnaval. Hoy día se sigue realizando una celebración en la localidad inglesa de Ashbourne. Es una localidad situada en el condado de Derbyshire, en Inglaterra, con una población estimada a mediados de 2016 de unos 8.730 habitantes. Pues se sigue realizando la tradicional Royal Stride Football, donde se practica este deporte. Bien amigos, nos despedimos aquí sabiendo un poquito más sobre la historia del fútbol, denominada fútbol de carnaval o fútbol de medievo o fútbol medieval en la época de la Edad Media. Hasta el próximo vídeo, saludos para todos.